Cuando empiezo a conocer al otro, me transformo en la receptora o receptor, ¿sí? Y comienzo a interactuar, a trabajar un saber propio y ajeno a la vez para hacer una nueva apropiación. Y ese encuentro que los autores hablan de interlocución, ese momento entre emisor y receptor en donde los roles se imbrican, se cruzan, se enriquecen, se potencian, da lugar a un nuevo saber que se va construyendo y co-construyendo entre los interlocutores. Esto nos habla de otra postura para entender la comunicación, y esa otra postura tiene que ver con esta construcción social, ¿no?, de producción de sentido, porque el otro interactúa conmigo para producir sentido en el concepto de darle un nuevo significado, de hacer que el otro se enriquezca en ese encuentro y que yo también salga enriquecido de ese encuentro, que podemos trabajar los puntos débiles que el otro trae a la consulta, a la entrevista, a ese encuentro, pero procurando que las respuestas no salgan del profesional directamente a modo de imposición, sino que el profesional pone en juego su saber científico para que el otro sujeto construya y reconstruya ese propio sentir con el cual se va comprometido de la consulta diciendo, esto tengo que hacer, ahora me doy cuenta que yo podría trabajar de esta manera, yo podría mejorar estas cuestiones, yo podría hacer esto y decido hacerlo. Y me comprometo y comienzo a trabajar en mejorar mi propia calidad de vida y mi salud, porque el profesional quedó en la consulta. El profesional sigue allá sentado en el escritorio, en el hospital, en el consultorio privado, en el centro de salud, de donde él esté. Y después ya no tiene incidencia en mi quehacer diario. Al traspasar la puerta de mi casa, el que construye la salud soy yo. Cuando el sujeto que entra en esa consulta, en esa interlocución, entendió y trabajó ese proceso, se compromete, se adhiere al tratamiento y sigue adelante. Pero ¿de qué depende que eso se logre? De que el proceso de comunicación se haya establecido en esta otra postura de la que estamos hablando, ¿no? En esta postura que tiene que ver con una comunicación democrática, con una comunicación horizontal, con una comunicación, algunos autores por ahí confunden, dicen igualitaria. Fíjense que la igualdad y la equidad no son conceptos similares. Si yo le digo esto es igual o esto es equitativo, ¿qué entienden ustedes? ¿Qué diferencia encuentran en esos conceptos? A ver, los escucho un poquito. Si yo les doy la clase igual a todos los grupos que atiendo, ¿estoy siendo también equitativa o es similar o no? La igualdad, digamos, sería que, o sea, es igual para todos, no variaría nada, sin depender de cómo se encuentren las personas o el conocimiento que ya tengan los alumnos, usted seguiría dando el mismo contenido para todos. Y equitativo sería que usted consideraría los conocimientos que tengan los alumnos y en base a esos conocimientos completaría con más información o no. Muy bien, muy bien. A ver, perfecto. Y también ahí han escrito en el chat también muy bien los conceptos. Es cierto, ser equitativo es trabajar, brindar el conocimiento o trabajar con el otro desde lo que el otro y yo también en ese interjuego necesitamos en este momento para que se construya ese conocimiento. En cambio, lo igualitario es brindar iguales condiciones para todos, pero eso genera nuevas inequidades, porque, a ver, al que más tiene y si se le suma algo más, sin duda seguirá con mayor posición o con mayor posibilidad de, ¿no? Y en cambio al que menos tiene, si se le da lo mismo que al otro, sigue en la misma desventaja, siempre va a tener desventaja, ¿no? Entonces, trabajar desde el concepto de equidad es lo que busca este otro posicionamiento teórico de la comunicación. Entonces, hay muchas posturas teóricas. Ustedes no van a ser comunicadores sociales,
ni en esta cátedra se piensa formarlos ni hacerlos, hacer una carrera. Fíjense que comunicación social es una carrera de por lo menos 5 años, por lo menos. Y de ahí seguir formándose en posgrado. Ustedes dirán, en un cuatrimestre me van a enseñar comunicación, ¿no? En un cuatrimestre lo que queremos es que ustedes comiencen a pensarse como comunicadores en salud, porque parte de su rol profesional va a ser comunicar con el otro, para el otro, y trabajar contenidos con el otro. Y eso implica un proceso de comunicación. Ustedes para el año van a ir a hacer procesos educativos en nutrición y en la educación tiene de sustento un proceso de comunicación, ¿sí? La educación conlleva un proceso de comunicación dentro de ella. Es imposible que se den separadas. Entonces, en comunicación en nutrición comenzamos a entender que hay necesariamente que comprender estos procesos y ver con qué posicionamiento voy a trabajar, con cuál pensamos que puedo sentirme, como yo les decía, ustedes van a llevar como sujeto su propia impronta. Es si ya tengo una personalidad bastante autoritaria y dogmática y que me encanta que el otro haga lo que yo digo, sé que va a ser un poco difícil trabajar en el otro posicionamiento, ¿no? Me acuerdo siempre un dicho que dice que la mona, aunque se vista de seda, mona queda, decían algunos. O sea, lo que yo soy y el hábito no hace al monje, dicen por ahí como dichos, ¿no? Es decir, el ponerme un delantal, una bata, un traje, un uniforme no cambia quién soy, pero sí puede el profesional trabajar igual un posicionamiento teórico que por ahí no es el que se sienta más cómodo de hacerlo, pero como profesional yo tengo que entender que no porque mi forma de ser, mi personalidad sea invadir al otro, tengo que seguir haciéndolo. Debo conocer que hay otras maneras de trabajar que son las que realmente tienen que ver con los conceptos que voy a trabajar, como el de promoción de la salud. El concepto de promoción de la salud no se basa en la comunicación informacional. Si ustedes lo ven, lo leen y siguen leyendo las agendas de promoción y demás, ahí se habla de un concepto de comunicación comunitaria. Y la comunicación comunitaria en salud tiene que ver con un posicionamiento de construcción social, de producción de sentido, no modelo informacional, porque si no, no hablaríamos de construir la salud de los pueblos, no hablaríamos de mejorar la calidad de vida o de empoderar a las comunidades o a los individuos para que ellos mismos tomen la posición. Lo que la maestra decía era santo. O sea, si lo dijo la seño, dicen los niños, no hay quien cambie eso, ¿no? Ahora hasta los niños están cuestionando lo que dice la seño, sobre todo porque la seño a veces también el saber en salud era incuestionable. El médico me dijo que tengo que tomar este medicamento, me cae pésimo, me hace mal, me daña más de lo que me sana, pero si el médico lo dijo, usted doctor sabrá, decían los abuelos, ¿no? Y salían de la consulta con ese papelito como si fuera el milagro para su vida. Y muchas veces eso, que había sido mal trabajado, que no se le había consultado, que no se había visto con el paciente desde dónde estaba trabajando esa consulta, y se repetían, cuántos sabemos que hay, que se repetían recetas intactas muchas veces, y el otro en vez de mejorar su salud, no entendía, no comprendía, no sabía para dónde, no sabía qué estaba sucediendo, y adicionaba esa información como podía, y en lugar de mejorar, su salud empeoraba muchas veces, ¿no?
Y en nutrición, ¿qué pasaba? Y el paciente se iba, venía a una consulta y no volvía más. Y hasta el día de hoy hay posgrados para lograr adherencia al tratamiento, ¿sí? Hasta el día de hoy se está buscando cómo hacer que el otro se comprometa con su proceso nutricional y comprenda que debe trabajar la nutrición desde el conocimiento científico, me dice, evoluciona, y por eso ver, sí, es cierto, el conocimiento científico evoluciona y el conocimiento cultural también, el que hacemos y construimos todos socialmente también. Hoy ustedes como profesionales, va a ser difícil que trabajen en un posicionamiento teórico informacional, que los hay y se siguen sosteniendo. Pero el paciente que van a trabajar ustedes es un paciente que hoy está mucho más informado que el que tuvieron antaño, porque ustedes mismas hoy hay un clic y ya pueden tener hasta diagnósticos completos, pueden hacer interconsultas planetarias, como les digo yo, porque hoy ya veo si este médico me conforma y si no, puedo hacer una consulta virtual a tal hospital de tal lugar y charlar con un profesional de otro lugar y entender mejor mi proceso. Hoy el sujeto que trabaja su salud desde ciertos posicionamientos tiene mayor acceso a la información. Las redes sociales socializan conocimiento permanentemente. Y aún en las culturas o en los grupos culturales más empobrecidos o más desfavorecidos, tienen acceso a las redes y con las redes se comparten y se imparte nueva información que va colateralmente a la que puede haber trabajado el profesional. Y si el profesional no está atento a cómo está construyéndose esa información comunitariamente donde está trabajando, se va a perder muchas cosas que pueden hacer que favorezca o que desfavorezca el proceso que quiere llevar adelante con el paciente. Porque ese paciente antes volvía a la casa y preguntaba a los que estaban en su casa. Hoy puede preguntarlo al planeta, si quiere, ¿sí? Antes volví a la casa y dice, la nutricionista me dijo que tengo que comer de tal manera o tengo que hacer tantas ingestas, tengo que comer tantas veces al día y de tal cantidad. Pero la verdad, yo no sé si será así. Y los que estaban en su casa, ese entorno microfamiliar, comenzaban a decir, mira, a mí también me pasó lo mismo. Yo hice de tal manera y me anduvo bien. No le hagas tanto caso. Y ya lo empezamos a correr al paciente del compromiso con el nutricionista. El nutricionista ni sabía eso, por supuesto. Pero hoy en día no solo se queda con la familia, lo puso en un grupo de WhatsApp. Y la vecina de allá se enteró que tiene una prima no sé dónde que también le pasaba lo mismo y le dieron tal otra cosa que era muy distinta a la que te están dando y te paso la receta, te paso lo que le dieron a mi prima y la otra ya le consultó otro médico, la otra vive en España y en España están viendo de otra manera y la otra se viajó a Estados Unidos y allá no tienen en cuenta esto. Y la otra, no sé, hoy hasta dónde puede llegar una consulta que uno pueda llegar a hacer. Es inaudito pensarlo hasta dónde. Porque hay cadenas permanentes de información, que algunas son buenas, otras son malas, algunas tienen buena información, algunas tienen información que es realmente un gran error. Pero lo triste de esto es que como no logra el profesional de salud comprometer al otro y entender que el proceso lo estamos construyendo y el otro se siente en la posición de desfavorecido, ¿no? Bueno, este cree que sabe, pero yo le voy a demostrar que no sabe tanto. Y yo decido a quién le legitimo el poder. A él lo habrán puesto ahí en ese sillón del centro de salud, pero yo decido a quién siento en mi sillón del saber. Y hoy con un clic elijo a dónde trabajar la información, ¿sí? Y le creo o no le creo, lo acepto o no lo acepto. Y cuando el paciente está charlando con ustedes, así como yo estoy de pronto en esta clase que tiene que ser tan tirana y en la que tenemos que estar tantos y con tanta dificultad para participar y hacer que todas las voces se puedan oír, perdón, se oigan. Qué error que cometí, se oigan. Es tan difícil eso en esta situación. A la vez, eh, esto de estar intercomunicados, también en algún sentido, interconectados, también en algún sentido habla de la desconexión que hay, sobre todo con la desconexión con el otro.
pero sí con una alta conexión con mucha información, que la puedo apropiar a mi manera, porque el que interactúa conmigo lo hace desde esa posición activa de sujeto, que piensa su vida, que trae a ese momento de interacción su historia, como les decía hace un momento, su biografía, su geografía, su economía, su rol, el rol que está ocupando o los roles que ocupará, con todos los matices que esos roles tienen que ver. Y entonces todo eso está en un interjuego y en una serie de filtros que van haciendo que la información que voy trabajando se vaya comprendiendo en un sentido y no en otro, se vaya quedando o siendo simplemente pasada de lugar. Voy apropiando algunos conceptos y digo, wow, esto sí me gusta, esto sí lo anoto, lo guardo, me lo repito, me quedé con eso, lo puedo compartir, lo puedo poner, hago mis propios titulares de alguna manera. Ustedes vieron que hoy en los medios, cuando se entrevista a alguien, hay una persona que tiene que estar atenta, hay un rol dentro de los medios, que es el titulador. El titulador, ¿qué hace? Está escuchando al otro y va captando frases que él piensa que van a impactar en el que lee y que van a hacer que el otro, que a lo mejor venía medio hasta distraído de lo que ese personaje estaba comentando, cuando le titulo de tal manera, dice, wow, ¿qué dijo? Mira, dice que ha dicho tal cosa, y me siento a verlo o a escucharlo, o dejo de hacerlo para tomarle atención. Hay un rol en los medios esto que se llama el titulador, ¿no? De colocar esos títulos. Fíjense que en realidad eso es algo que en la comunicación siempre hacemos. Cuando un alumno toma nota o apuntes de una clase, está guardando títulos dentro de todo lo que ese docente ha explicado, hablado y demás, y por ahí me llevo 2 frases, por ahí me llevo 3, por ahí escribo solo porque casi me dicta el docente. Después cuando lo leo, digo, ay, ¿cuántas veces le ha pasado? Ay, acá no sé qué quise poner. Es que algo dijo, y a ver, y empiezo a comparar notas con mis compañeros, y a cada uno le quedó una frase distinta, o a cada uno le quedó algo, y por ahí entre todos construimos uno, o por ahí entre todos no construimos ninguno, porque resulta que los huecos que me dejó a mí, se los dejó a todos, ¿no? ¿Y de qué me habla esto? Que el que comunica no comunica en el aire, comunica con un sujeto que escucha activamente, que intercepta ese contenido y lo empieza a trabajar con la base de redundancia que ya tengo, porque yo a la comunicación traigo ciertos filtros como sujeto que el otro no debe, el emisor no debería olvidar. Por ejemplo, el emisor no debería olvidar, en este modelo, en esta postura, dicen, que el sujeto conoce. Ya fíjense que no habla del saber estricto, dice conoce y sabe, también trae un saber. Un filtro que es cognoscitivo, que habla de lo que conozco sobre la realidad que tengo y desde la cual yo hago y construyo ese nuevo encuentro. Hay autores como el Orozco, que ustedes también lo tienen, que habla entonces de que en la comunicación hay procesos de mediación. Y dice que la comunicación, este autor dice que la comunicación es una cuestión más de mediaciones que de medios. ¿Por qué? Porque los medios tienen que ver con aquellos dispositivos, canales por los cuales yo puedo trabajar la comunicación, ¿no? Esto es un Profe, medio de comunicación, ¿sí? no sé si le puede Sí, sí. pedir, hay dos compañeros que tienen los micrófonos encendidos y es como que siempre están ahí, no se puede escuchar bien. Y ya le A pidieron ver, varias veces. sí, a ver, por favor, pedimos entonces que aquellos compañeros que tienen, a ver, Ignacio, estoy viendo que tiene acá, vamos a ver si lo puedo silenciar yo. No sé, aquí estoy viendo algunos, después veo silenciados ahí ya. Bueno, les decía entonces que
Ay, se nos cortó un poquito ahí. Bueno, que el proceso de comunicación tenía que ver más con mediaciones que de medios. Ese título, interesante. ¿Y qué son las mediaciones? Son ese ámbito en donde se produce la construcción de sentido, donde el otro pone en juego todo lo que trae, todos los filtros por los cuales va a hacer trabajar ese nuevo conocimiento que surge en la interacción, que tiene que ver con entender al otro como, vamos a ver si puedo silenciar a todos ahí, que tiene que ver, ¿me escuchan ahí? Sí, ¿me hacen así? Sí, bien, sí, qué graciosa, la profe silenció a todo y le pide que conteste, está buenísimo. Bueno, aquí siguen diciendo Guadalupe. Yo traté, Laura, de poner silenciar a todos, pero no sé si me habrá tomado. Si no, la profe Laura que está ahí, a ver si puede silenciar. Bien, o capaz que me silencia a mí, está buenísimo. Les decía que hablando de mediación, este es un concepto un poquito complicado, pero que en realidad no es tal, porque es comprenderlo desde lo que nosotros somos. La comunicación en el sentido de cuáles son las mediaciones que tengo, yo les decía que cuando entro en la comunicación yo traigo un saber, el saber que me es propio, el saber que hace que como sujeto yo haya construido una cultura social, individual, familiar, y desde esas cosas que yo sé, por todo ese lugar que ocupo socialmente, interactúo con el otro en el momento en que tengo que interactuar en el campo de salud, de la educación, en distintos lugares sociales que puedo ir ocupando. Interactúo con ese nuevo conocimiento, pero desde ese filtro comienzo a comprenderlo, comienzo a apropiarlo, comienzo a trabajarlo. Esta es una primer mediación que los autores, como Orozco dice, es una mediación cognoscitiva, es decir, el primer filtro, el primer ámbito por el cual el nuevo conocimiento que un profesional de salud me comparte comienza a pasar, tiene que ver con esto, ¿no? Con qué pasa con el paciente, qué sabe de lo que le pasa, qué sabe de lo que lo trae a la consulta, qué sabe de lo que le está planteando su médico y por lo cual lo derivó o por el cual él mismo decidió tal vez ir a consultar a una nutricionista o a un nutricionista. Entonces, pensar que el otro que entró a mi consultorio no tiene idea de lo que le pasa es un error muy grave. El sujeto que entró al consultorio a una consulta, que entra a la consulta, a la charla, a la entrevista nutricional, lo hace porque ya sabe algo, sabe que necesita trabajar mejor su condición de vida, su calidad de vida en este sentido nutricional. Y sabe muchas cosas, sabe que hay cosas que le han hecho bien y cosas que le han hecho mal. Y según la edad que tenga y el rol que ocupe, sabrá si eso lo implica solo a él o lo implica a su entorno familiar o al otro con quien está. Y también sabe si está solo o acompañado, si le gusta o no le gusta, o también sabe que tal vez su problema no es algo biológico con respecto a aceptar o rechazar alimentos o tener alguna condición por la cual el alimento no es bien asimilado, sino que eso que le está pasando pasa por otro lado, por otra dimensión, y también lo sabe. Pero en ese primer momento no me lo va a decir. Va a llegar y va a decir, él dijo el médico que la venga a ver, licenciada, porque ando mal, parece que hay comidas que me caen mal o algo me está pasando por el cual tengo que mejorar mi alimentación, ¿sí? Pero él ya con eso viene con un conocimiento, enriquecido desde muchas culturas que lo cruzan, la familiar, la individual, la social, la geográfica, la histórica, ¿sí? Esa es la primera de las mediaciones. Hay otras mediaciones que tienen que ver con lo institucional, dice Orozco. Pero no es por, algunos se confunden y dicen, es por de acuerdo a la institución donde esté, si está en el centro de salud o en el hospital. No, esa mediación tiene que ver con los procesos de socialización que ustedes vieron en Fundamento. Porque las instituciones sociales por las que el sujeto se hace social, se conforma como sujeto social, van desde la de menor complejidad y menos abarcativa a la de mayor complejidad y más abarcativa. Y cada una de esas instituciones sociales cruzan sobre el individuo una serie de pautas, normas de comportamiento que condicionan las actitudes y el comportamiento social del sujeto y que lo hacen un ser social. Aprendemos a ser seres sociales. Nacemos con la potencialidad de ser sociales, pero no nacemos sociales.
nos hacemos sociales, eso dice la sociología. Y tenemos una amplia capacidad de adaptación al medio. Un cerebro, gracias a Dios, plástico, que sigue aprendiendo a lo largo de toda la vida. Así que aquellos que quieran trabajar la nutrición en centro de salud o centro de jubilado, nunca vayan con la prepotencia de que pobre abuelo, ya que le queda. Solo ser feliz y nada más, porque ya no puede aprender nada. Mentira. Nuestro cerebro hasta el día que morimos sigue aprendiendo. Dios nos hizo con esa gran capacidad y ese cerebro que es una incógnita para los mejores científicos del mundo y que hasta ahora no hay una máquina que iguale ese cerebro humano. Desde que nace hasta que muere, tiene la plasticidad de conformarse y adaptarse al entorno que tiene, apropiar y desapropiar, tomar y rechazar, aceptar, construir y cimentar como ladrillos muchas cuestiones. A veces muros y fortalezas que no me dejan seguir aprendiendo, pero porque yo misma me los puse, ¿no? O yo mismo me los puse. Entonces, esa mediación institucional, dice Orozco, tiene que ver con eso, con que lo que yo aprendí lo voy a llevar a lo largo de la vida. Y el nuevo conocimiento que tome lo voy a cruzar con lo que yo aprendí, con lo que me enseñaron. Siempre recuerdo que en una clase que estaba yo recién comenzando en la universidad, la profesora Estela cuando hablaba de esto, y hablaba de cómo en las culturas familiares hay culturas alimentarias familiares, en donde cada familia tiene formas de hacer que el otro aprenda a nutrirse, ¿no? Y ustedes, cuando van a trabajar en los primeros procesos de alimentación del niño, le van a decir seguramente a la mamá, bueno, después del periodo de lactancia, cuando ya tiene que comenzar a introducir alimentos más sólidos, usted va a poder hacer papilla, le van a empezar a explicar un montón de cosas, cómo introduce que los vegetales, que esto, que las proteínas y demás, y cómo va a hacer para que el aparato digestivo se vaya preparando para ir comiendo ya un alimento cada vez más sólido, ¿no? Y un alumno, que ya ahora es licenciado, dijo, fíjense que en mi familia, yo cuando llevé eso, mis abuelos me dijeron, acá no fue así. A los 3 meses, en esta casa, a los niños se le daba de comer chorizo. Entonces se agarraba él mismo la cabeza cuando veía eso y le preguntó, ¿a mí me hicieron también así? Y la abuela de esa familia dijo, acá en esta familia siempre fue así, por eso todos son sanos y fuertes. Es decir, fíjense con qué conocimiento y cultura alimentaria familiar iba a contrastarse ese saber científico de la nutricionista, que a los 6 meses diría, introduzca primer alimento sólido y no sé qué más, ¿sí? Y con la pediatra que también seguramente colabora en eso, ¿no? Entonces, ¿hay culturas alimentarias familiares? Sí, que también introducen normas, pautas de comportamiento con respecto a la alimentación. Y el nutricionista no puede obviar eso. Tiene que conocerlo, tiene que aprenderlo. Y desde ahí ver cómo construye saberes y cómo trabaja con aciertos y desaciertos sobre la alimentación para que el otro pueda tomar o aceptar un cambio de hábito, que es lo más difícil de lograr, ¿sí? También hay otras mediaciones que tienen que ver con el entorno. Ahí sí entra la situación de cuándo y cómo nos estamos comunicando con el otro. Y el entorno condiciona a que ese proceso de comunicación se legitime más o menos. Siempre les decía, como ejemplo en este caso, cuando estábamos en la presencialidad, por ejemplo, cuando el alumno entraba al box para una consulta y preguntaba, profesora o profesor, sobre este tema quiero consultar. Y el docente planteaba todo lo que necesitaría trabajar con el alumno para que esa duda se despeje. Pero a lo mejor viven en el mismo barrio con el docente. Y entonces, de pronto lo encontraba el docente en un negocio de la esquina de su casa. Lo saludaba, le decía, hola, profe, ¿sabe que tenía una duda? Y si el docente le aceptaba, tal vez ahí le hacía la consulta. La información que iba a trabajar el docente seguramente sería la misma, en el kiosco de la esquina o en el box. Pero para el alumno, la comunicación por el entorno tuvo otro filtro. Y queda como que la duda no se despejó del todo, queda como con cierta incertidumbre. La verdad, le pregunté al profe en el kiosco, ¿me habrá entendido? Me dijo esto, pero no sé si estoy segura que lo que me dijo era así. Y tal vez dijo exactamente lo mismo que hubiera dicho en el box.
pero que lo haya dicho en su box condiciona y legitima el proceso por el entorno de otra manera y le da a la persona que interactúa cierta seguridad y un filtro de seguridad que no lo tiene en el otro entorno. Todo eso tiene que ver cuando comunicamos. Esta comunicación mediada por tecnologías tiene otros condicionamientos y filtros, que si se escucha el micrófono, que si no se escucha, que por ahí se interfería, que había justo ruido cuando la profe dio ese concepto, que tal vez no puso el power y que no sé si va a poner la diapositiva para que después yo me apropie de eso nomás, justito los titulares ahí. Y cuando la profe me dice, pero ¿y qué entendiste de la comunicación y las posturas? Nunca vimos ese tema. Si la profe Laura pudiera hablar, les diría que así nos contestan. Las posturas teóricas de comunicación, no vimos ese tema. Porque a lo mejor no pusimos en el aula la diapositiva con ese título. Pero sí hablamos de modelos teóricos para entender la comunicación, o la comunicación informacional versus la comunicación como producción de sentido. Esas eran las dos grandes posturas, como les decía. Si ustedes se van a adentrar en libros de comunicación, van a ver que hay muchas más. Pero estas son, niegan todo, dice ahí la profe. Ay, sí. ¿Qué es comunicación? No vimos concepto de. Un día estuvimos en una clase de educación alimentaria y la profesora comienza a ver, recuperemos los conceptos de comunicación y nutrición. ¿Qué entendieron por qué es comunicación? No vimos. ¿No vieron el concepto? No. ¿Y qué postura? No vimos. No vieron, no. Entonces viene la profesora y dice, ¿qué viste todo el cuatrimestre? O sea, ¿qué trabajaron en comunicación? ¿Sí? Hagan un afiche. No, nunca vimos cómo se hace. Una infografía. No, nunca vimos cómo se hacía. No. Entonces ahora quedan de representación y le vamos a pasar a la profe de comunicación todos sus trabajos para que ella ya sepa todo lo que van a ir trabajando. Porque mediados por estas nuevas tecnologías no haremos un afiche, harán ustedes su afiche, su cartel, tendremos la foto, ¿sí? Pero igual podemos trabajar eso. Pero en estas mediaciones videotecnológicas también el medio genera, ¿no? Genera todo un condicionamiento para entender lo que implica la comunicación. Hola. Ahí está. Sí, se me había querido, me sale un cartelito ahí como que me desconecté. Bueno, eso habla de este proceso mediacional también, ¿no? Cómo condiciona. Ay, perdón. A ver, dice. Si se escucha, perdón, aquí había algo en el chat. Según Edgar Dale, en el cono del aprendizaje, para que se recuerde o se interprete lo que se intenta explicar, la participación en el tema de debate produciría el 70% en el aprendizaje. Sí, hay muchas cuestiones y pensamos en el aprendizaje. Uno recuerda lo que escucha en un porcentaje, lo que ve en otro, y se va complementando, ¿no? Hay personas que son aprendices visuales estrictamente y otros que son más auditivos. Y cuando yo participo, es cierto que me permite generar una mayor posibilidad de aprendizaje, ¿no? Esto de comprometerse. El tiempo es tirano, se nos está yendo ya el momento que teníamos para trabajar. Los conceptos claves de lo que ustedes están leyendo tenían que ver con esto que hemos hablado hoy, ¿no? Entender que hay dos grandes posturas teóricas y que en la comunicación el otro que interactúa es un sujeto con todos los condicionantes y con todas las potencialidades que ese concepto de sujeto trae sobre sí. Y que las mediaciones hacen a un proceso de comunicación más recíproco, más equitativo, en donde el que interactúa desde el lugar del emisor, en primer lugar, que sería el profesional, cuando introduce al otro en la comunicación, ha de entender y ha de comprender que va a necesitar conocer al otro. Todo esto, ustedes lo tenían en los textos que puedo repetir las dos posturas. La primera postura tenía que ver con la comunicación informacional o modelo de comunicación informacional.
Ese modelo de comunicación hablaba de una prepotencia del emisor, como dijimos, en donde el emisor es el que sabe y le transmite un contenido, un conocimiento al que no sabe, que es el receptor. Elige el medio, el canal y elabora el mensaje para que el otro simplemente lo reciba, lo acepte o lo rechace y me dé su respuesta en la medida que yo le pido esa respuesta. Es una pseudo participación. Se habla de una comunicación allí autoritaria, verticalista, de una situación de poder del que sabe hacia el que no sabe. Acompañó este proceso de comunicación muchos años, ¿sí? Fíjense que ese modelo surgió de la comunicación que tenía que ver con el ámbito militar, en donde se necesitaba adoctrinar a los subalternos para que acepten una autoridad impuesta. Y desde ahí se trasladó a toda la sociedad. Los medios de comunicación masiva trabajan ese modelo, porque ellos simplemente brindan información. Ahora los medios de comunicación son más interactivos, como ellos dicen, y conectados con las redes sociales, van trabajando ciertas respuestas de la audiencia, pero de alguna manera siguen siendo ellos los emisores netos. Es difícil que haya una co-construcción de la información con un medio masivo, justamente porque en la masividad, como nos pasa ahora en esta clase, es muy difícil trabajar la participación si yo quisiera que todas las voces, si hay más de 200, se escuchen, ¿sí? La otra postura tiene que ver con la construcción social de producción de sentido. En esto, que también algunos autores lo llaman comunicación democrática, contraponiéndola a la anterior, que era la comunicación autoritaria, aquí no hay un emisor sobre el receptor, hay un emisor y receptor que interactúa con otro emisor y receptor, entendiendo que ambos que entran en esa práctica social van a construir y co-construir sentido sobre el conocimiento. Ese conocimiento que van a poner en juego ambos, y hay un conocimiento científico que traerá el profesional de la salud que se va a contrastar con el conocimiento cotidiano, cultural, social que trae el sujeto a la consulta, a la entrevista, al encuentro que se haya planteado, porque el otro es un sujeto. Y entonces los autores dicen que en esa otra postura se habla de volver a mirar al receptor con todo lo que el receptor puede tener. Y ahí entonces el concepto de cultura, los procesos de socialización y demás se van a tener en cuenta. Y ahí vamos a ver que el concepto de salud que habíamos planteado en clases anteriores, que este concepto de salud también ha ido evolucionando hasta entender a la salud como un concepto más complejo, más abarcativo, que hablaba no de un estado, sino de un proceso, y en donde la promoción de la salud, en tanto proceso de mejora en las condiciones de la calidad de vida, hablaba de un compromiso social de las personas, de los pueblos, para mejorar esa calidad de vida. Entendemos que todo eso va a estar basado en esta segunda postura de comunicación, que se da en la historia del concepto de comunicación a partir del año 70 en adelante, con toda esa revolución teórica que coincide socialmente con los procesos emancipatorios, sobre todo de Latinoamérica, con la vuelta de la democracia de todos los países latinoamericanos que estaban bajo otros estilos de gobierno, ¿sí? Incluido nuestro país también. Es una postura que habla de la emancipación del receptor, así como se habla en la educación de la emancipación del que aprende, ¿sí? Esas serían las dos grandes posturas, en donde la comunicación en una es vertical, en la otra es horizontal, en donde en una es totalmente igualitaria, porque a todos se da lo mismo y de la misma manera, generando nuevas inequidades, mientras que en la otra es equitativa, en donde se busca trabajar con el otro desde lo que el otro sabe, piensa, necesita para lograr mejores condiciones. El concepto de mediación que trabaja Orozca, muy importante. El texto de Briones lo van a comenzar a leer ahora. Ahí tienen conceptos de comunicación, de mediación, trabajados, y también tiene otros más, que lo vamos a ver en el otro práctico, que tiene que ver con el concepto de prealimentación y de diagnóstico en salud, que se deriva desde allí. Pero vamos a quedarnos hasta aquí en el trabajo práctico de hoy. La comisión que hoy tiene a las 10 va a seguir trabajando con la profesora Laura de nuevo
mirando, repensando, ustedes habrán leído, habrán traído la lectura y el cruce teórico con lo que ustedes saben, lo que sabían y estos textos nuevos que les pusimos en juego, habrán visto el video de la licenciada en nutrición que hablaba de su rol profesional y el desafío en el práctico va a ser pensar qué pasa con la construcción del rol del nutricionista como comunicador en salud, ¿sí? Así que, bueno, hasta aquí llegamos con este primer grupo. Tengo que dar entrada después a sus otros compañeros. Bien, Dayana, me alegro que haya quedado claro y que ahora sí quede registrado que han visto las posturas. Bueno, los despido y tengo que